Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos hoy en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 50, que dice lo siguiente. Atentos a estas palabras de Jesús. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Jesús se encuentra frente al hombre que acaba de traicionarlo y lo ha hecho con un beso. Y en vez de reprocharle su hipocresía o su traición, lo que hace es llamarle amigo. Oye, humanamente hablando, esto es inconcebible. La lógica nos dice que a Judas se le tendría que llamar traidor, ladrón, desagradecido, o en el mejor de los casos, enemigo, pero nunca amigo. Jesús tenía motivos suficientes para llamarlo con todos estos adjetivos que te acabo de decir, pero aún así no lo hizo. ¿Y sabes por qué no lo hizo? Porque la Biblia enseña en diferentes textos, como por ejemplo, por leerte uno, Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 17, dice que nosotros no podemos pagar a nadie mal por mal, sino que, como dice un poco más adelante en el versículo 21, tenemos que vencer con el bien el mal. Sin duda alguna, nuestro Señor Jesucristo fue un ejemplo en absolutamente todo. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2 y en el versículo 23, dijo que cuando alguien maldecía a Jesús, Jesús nunca respondía con maldición. Cuando Jesús padecía injustamente, Él no amenazaba a los demás, sino que lo que hacía era encomendar la causa al que juzga justamente. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre confrontar el pecado y reaccionar pecaminosamente ante el pecado. Nosotros podemos y debemos decir la verdad, por supuesto, pero sin insultar. Nosotros podemos y debemos establecer límites, pero sin odiar. Nosotros podemos y debemos denunciar las injusticias, pero sin convertirnos en personas injustas. Cuando alguien nos traiciona, créeme que el peligro no está tanto en la traición, sino en aquello que nosotros podemos llegar a convertirnos después de esa traición. Mucha gente, después de ser traicionados, se vuelven personas desconfiadas, personas con un corazón duro, personas que en ese momento ya comienzan a tratar mal a los demás debido a las heridas que hay en su interior, en las heridas que hay en su corazón. Pero esto es justamente lo que tenemos que evitar. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 12 y en el versículo 15, nos hace un llamado a que nos miremos bien. No sea que alguno pueda dejar de alcanzar la gracia de Dios brotando alguna raíz de amargura que le estorbe y que por causa de esa raíz muchas personas sean contaminadas. Cuando nosotros somos traicionados, cuando nosotros somos heridos, tenemos que mostrar un carácter maduro en el Señor. Y no es fácil, ¿eh? Proverbios capítulo 16, versículo 32 dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad entera. La verdadera fortaleza consiste en tener dominio propio sobre nosotros mismos cuando tenemos motivos suficientes para reaccionar contra alguien. Jesús tenía todo el derecho de destruir no solamente a Judas, sino también a todos esos que habían venido a prenderlo con espadas y con palos. Sin embargo, ¿qué hizo el Señor? Él ejerció un dominio absoluto sobre sus palabras, sobre sus emociones y sobre todo sobre sus acciones. Recuerda que nosotros como cristianos, dice la Biblia en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, allí en el primer capítulo y en el versículo 7, que nosotros como cristianos tenemos un espíritu de dominio propio. Nosotros tenemos la capacidad, el poder de controlar en todo momento nuestras emociones. Y si no lo hacemos, somos como los caballos desbocados. ¿Sabes lo que es un caballo desbocado?
Un caballo salvaje puede tener una enorme fuerza, pero mientras esa fuerza no sea dominada, esa fuerza va a ser peligrosa. Ahora bien, cuando esa fuerza es gobernada, es sometida, entonces es cuando puede ser dirigida hacia un propósito útil. Jesús le dijo, amigo, pero quiero que entiendas algo pero que muy interesante. Porque en el texto griego, la palabra utilizada para amigo tiene el sentido más bien de alguien que ha estado cerca de Jesús. Es decir, es como si Jesús le estuviera diciendo, oye Judas, tú has cambiado conmigo. Tú has estado cerca de mí por mucho tiempo, pero ahora has cambiado. Y qué pena me da saber que hay mucha gente que en su día fueron verdaderos discípulos del Señor, que fueron gente que estuvieron bien cerca de Jesús, pero que con el pasar del tiempo, bueno, simplemente se quedaron en personas que en un tiempo pasado caminaron con el Señor, pero que ahora viven totalmente ajenos a Él. Nosotros no podemos vivir de las glorias pasadas. Nosotros no podemos aferrarnos a lo que un tiempo atrás quizá vivimos con el Señor si hoy no estamos siendo fieles a Él. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 14 y en el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, nuestra obediencia a Dios tiene que estar en tiempo presente. Nuestra relación con Dios es como el maná derramado en el desierto, donde cada día Dios lo ofrecía, pero no se podía guardar de un día para otro. Cuando alguien intentaba alimentarse del maná de ayer, ese maná se pudría. La Biblia dice en el libro de Levítico, en el capítulo 6 y en los versículos 12 y 13, que el fuego encendido sobre el altar no se puede apagar, sino que el sacerdote tiene que poner leña cada mañana en ese altar. Hermano mío, nuestra relación con Dios no se puede apagar. Cada día hemos de alimentarla. Cada día hemos de acercarnos a Dios para que no caigamos en el gravísimo error y en el gravísimo pecado de Judas de apartarse del Señor a tal grado que lo acabó traicionando. No solamente le llamó amigo, sino que también le hizo esa pregunta retórica de, amigo, ¿a qué vienes? Wow. Oye, imagínate por un momento la cara de Judas en ese momento. ¿Y qué respuesta podía darle a Jesús? Judas había logrado engañar a todos sus compañeros. Date cuenta, nadie sospechó de él, de que él era el traidor. Pero Jesús conocía verdaderamente las intenciones de Judas. Pablo dice en la carta que escribió a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, que Dios aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Dios conoce nuestras verdaderas intenciones. Tristemente, el versículo de hoy acaba de la peor manera que podría terminar, porque dice que después de estas palabras de Jesús hacia Judas, se acercaron todos aquellos que iban cargados, armados con espadas, con palos, y echaron mano a Jesús y le prendieron. La verdad que esto es increíble. Esto es increíble porque aquí estamos viendo cómo esas personas que estaban reteniendo a Jesús realmente existían. ¿Sabes por qué? Porque Jesús les había dado vida. La tierra sobre la que estaban caminando, ¿sabes a quién le pertenecía? A Él, al Señor. Y sin embargo echaron manos sobre Jesús. Con razón Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero lo peor de todo es que el mismo Jesús al que aquellos hombres rechazaron, aquellos hombres prendieron, es el mismo Jesús que hoy muchas personas siguen rechazando. Pero aún así, el Señor te sigue dando una oportunidad más y te vuelve a preguntar, amigo, ¿a qué vienes? Vamos a orar en esta mañana, vamos a acercarnos al Señor con un corazón sincero. Vamos a acercarnos
ni mucho menos para traicionarle, ni mucho menos con hipocresía en nuestro corazón, sino que hoy nos vamos a acercar al Señor confiadamente para abrir nuestro corazón delante de Él. Señor, te damos las gracias por este día, gracias por habernos levantado un día más de nuestra cama. Señor, hoy venimos delante de ti para pedirte perdón por todos nuestros pecados, para pedirte perdón por todos nuestros errores. Señor, queremos caminar juntamente contigo. No queremos ser esas personas que un día caminaron contigo, pero que poco a poco se fueron apartando. No, Señor. Queremos estar cada día de nuestra vida en tu presencia. Gracias, Señor, te doy por todo lo que estás haciendo. Y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.